¿Cuántos trajeron Biblia? Levanta tu Biblia y vamos a decir con convicción y con denuedo: esta es mi Biblia, la palabra de Dios. Yo soy lo que mi Biblia dice que soy. Yo tengo lo que mi Biblia dice que tengo. Y yo puedo hacer todo lo que mi Biblia dice que puedo hacer. Hoy la leeré, la escucharé, la obedeceré, y la semilla incorruptible de la palabra de Dios penetrará en mi corazón y producirá fruto que transformará mi vida, mi espíritu, mi alma, mi cuerpo, mis finanzas, mi familia, mi iglesia y mi ciudad para siempre. Nunca más seré el mismo. Nunca, nunca, nunca. Amén. Ahí lo tiene usted. Paz y buena voluntad para con los hombres. Paz y buena voluntad para con los hombres. Y lo vamos a basar en el pasaje que está en Lucas capítulo 2, verso 10 en adelante. Dice la palabra de Dios: pero el ángel les dijo: no temáis, porque aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto servirá de señal: hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales, que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Generalmente cuando llega esta fecha empezamos a celebrar las reuniones familiares y empezamos a pensar que el nacimiento de Jesús es lo único que celebramos, y lo celebramos como si nada más se tratara del nacimiento de una persona. Algunos se han atrevido a decir el cumpleaños del Señor Jesús, pero la realidad es que lo más seguro es que Jesús no haya nacido en esta fecha, y te lo he dicho antes. No celebramos esta fecha porque Jesús realmente haya nacido ahora. Lo celebramos porque Jesús nació en este mundo y trajo salvación y trajo libertad a nuestras vidas hace 2000 años. Pero a veces al celebrar la Navidad no nos hemos dado cuenta de lo que hay detrás de la celebración de Navidad. Podemos ver en ese pasaje a los ángeles dando noticias de acuerdo al verso 10, el verso 10, donde nos dice que es de gran gozo. No es un gozo cualquiera, es un gran gozo, es una gran alegría. Y aunque usted haya visto películas, todas las películas de Jesús se quedan limitadas en el nivel de alegría que pudieron haber estado experimentando los ángeles al decir estas palabras. Literalmente todo el cielo estaba gozoso por lo que acababa de ocurrir. El Salvador del mundo había llegado a la tierra. Ahora, la Navidad es la celebración de lo que Jesús hizo posible al venir al mundo. El solo hecho de mirar el relato bíblico de la primera noche de Navidad debería mostrarnos, hermano, que lo especial de esta celebración va más allá de lo que la iglesia ha entendido. Celebramos algo más grande que un simple nacimiento. Y tal vez usted tenga un arbolito de Navidad, tal vez usted tenga un nacimiento, y todo eso, hermano, es muy limitado de lo que realmente se celebra en esta fecha. Y el propósito de esta enseñanza y de esta reunión es que a partir de hoy la celebración de Navidad sea algo mucho más grande y más profundo para cada uno de nosotros. En el verso 10 podemos ver, hermano, por favor, Miguel, en el verso 10, el ángel les dijo: no temáis, porque les doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo. ¿Sí? De gran gozo, de gran alegrías. Era una erupción de felicidad en ese momento. Los ángeles mismos expresaban con alegría lo que estaba ocurriendo en el mundo. Así que generalmente has escuchado películas donde los ángeles cantan algo muy tranquilo y se oyen arpas
Hermano, eso está muy limitado. La realidad es que eran trompetas y se oía una celebración en grande. Tanto así que despertaron a los pastores que estaban pastoreando sus ovejas en la región. Imagínate el escándalo que armaron, tomando en consideración que no había bocinas en ese tiempo. Así que el hecho de que los hayan despertado era porque traían un alboroto en grande. Tú has estado en argüendes grandes de Navidad, pero no se comparan con lo que los ángeles estaban haciendo en esa primera noche. Estaban celebrando el nacimiento de Jesús. Ahora, estos ángeles se mostraron locos de alegría, expresando gozo sin reservas, porque lo que estaba ocurriendo era más que deseos y esperanzas felices por una paz en el mundo. Era algo más que lo que usted le ha dicho a la gente cuando le dice que tenga paz en esta noche. El cielo literalmente, hermano, hizo erupción. Lo que sucedió entre los ángeles no fue cualquier cosa. Se trataba de nuevas de gran gozo, de gran gozo. Ellos vieron lo que sucedería a la humanidad y que era más grande de lo que la mayoría de nosotros ha comprendido jamás. Fue el acontecimiento más grandioso que haya ocurrido desde que Dios creó al hombre. Tú recordarás, el acontecimiento más grande de toda la humanidad fue precisamente cuando Dios lo creó, ahí en el huerto del Edén, y dijo las siguientes palabras en Génesis 1:28. Los bendijo Dios y les dijo: fructificad, multiplicaos, llenad la tierra, sojuzgadla, señoread los peces del mar, las aves de los cielos y todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Ahora, este fue el momento más grandioso, cuando Dios crea al hombre y le dice que puede multiplicar el lugar y la esencia de lo que Él es. No solamente era tener hijos, era multiplicar el ambiente en el que vivían. ¿Había enfermedad en ese tiempo? No había enfermedad, había salud total y podían multiplicar la salud por todo el mundo. El jardín del Edén solo abarcaba unos cuantos kilómetros, pero ellos podrían haberlo multiplicado, haberlo hecho fructífero hasta llenar toda la tierra con todo lo que Dios había puesto en el huerto. Ahora, el cielo fue sacudido en este evento donde los ángeles están hablando del nacimiento de Jesús. Ahora tú te preguntarás, bueno, pero ¿por qué tanto entusiasmo? Quiero que veas algunos de los que se presentaron, algunos de los que participaron en este informe, en estas noticias que dan a los pastores. Mira lo que dice Lucas 2:9. Dice: he aquí se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Otras versiones dicen: el ángel del Señor. No es el único lugar donde la Biblia menciona a este ángel. El libro de Apocalipsis también declara algo como lo siguiente. Mira, déjame mostrarte Apocalipsis 1:1. La revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a su siervo las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Por medio de su ángel, el ángel del Señor. Este ángel, hermano, es el ángel personal de Jesús, el ángel del Señor. Sabemos por otros pasajes de las Escrituras que toda persona que nace en este mundo se le asigna un ángel personal. Y es bíblico. Tal vez usted lo escuchó en la religión tradicional, pero esto es verdad. Cuando Jesús habló sobre los niños, dijo que los ángeles de los niños estaban siempre en la presencia del Padre. Mira, déjame mostrarte Mateo 18:10 para que tú puedas confirmarlo. Dice: miren, lo voy a leer en la Nueva Versión Internacional. Miren que no menosprecien a uno de estos pequeños, porque les digo que en el cielo los ángeles de ellos contemplan siempre el rostro de mi Padre Celestial. Los ángeles de cada uno de estos niños, de cada persona. Cada vez estos ángeles están al tanto de lo que Dios ordena. Y cuando hay peligro también hay una orden para protegerte. Y están atentos al rostro de Dios. Ahora, estos ángeles miran el rostro de Dios para recibir cualquier orden de parte de Dios sobre cada uno de estos niños. El ángel del Señor, el ángel jefe, vamos a decirlo así, se le asignó personalmente a Jesús mismo. La Biblia describe a los ángeles que aparecieron después de él como una multitud de ángeles. Mira lo que dice Lucas 2:13.
y repentinamente apareció con el ángel del Señor una multitud de las huestes celestiales, ángeles guerreros, el ejército de los cielos, que alababan a Dios y decían. Así que el ángel del Señor estaba al mando de las huestes celestiales. ¿Quiénes eran esta multitud de huestes celestiales, hermano? De estas tropas del cielo. Estos ángeles son los ángeles que han sido puestos, asignados al servicio del trono de Dios. Según Hebreos 14, los demás ángeles han sido asignados a la tierra. Quiero explicártelo de otra forma. Hay un grupo de ángeles que ministran a Dios en el trono de Dios, pero hay otro grupo de ángeles que ya están hoy en día en la tierra y que ministran a cada uno de los que hemos aceptado a Jesús como Señor y Salvador. Son los que te protegen, son los que están al tanto de ti, son con los que cuando tú dices la palabra de Dios, cuando tú declaras que la gracia de Dios está contigo, salen y pueden convencer a personas de que te apoyen en algo que tú estás haciendo, de que si tienes un negocio, de que vayan contigo a comprarte a ti. De este tipo de cosas se encargan. Mira lo que dice Hebreos 1:14. ¿No son todos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación? Estos ángeles están atentos a ti, están para ministrarte. Alguna vez ya platicamos de esto. Todos estos ángeles, hermano, cada vez que tú mencionas la palabra de Dios, ellos pueden actuar, porque ellos ejecutan la palabra de Dios. Ellos no pueden hacer nada cuando tú hablas tragedia, cuando tú hablas tristeza, cuando tú hablas problemas. Ellos solamente se quedan quietos. Pero cuando tú hablas palabra de Dios, entonces ellos pueden actuar. Cuando tú dices todo lo que yo toco prospera, entonces ellos actúan sobre la palabra de Dios. Dios creó a estas huestes celestiales de ángeles para que vengan al mundo a servir al hombre. Pero esa misión había sido interrumpida. Cuando tú recuerdas bien, cuando Satanás se rebeló contra Dios, la tercera parte de los ángeles cayó junto con Satanás. Las 2/3 partes permanecieron en el cielo. Y una vez que Dios creó al hombre, los ángeles podían permanecer en el huerto del Edén. Pero una vez que Adán y Eva cayeron, los ángeles, las 2/3 partes que permanecieron fieles a Dios, tuvieron que regresar al cielo. Y la tercera parte que habían seguido Satanás, quedaron en la tierra. A partir de ahí, y en todo el Antiguo Testamento vemos ángeles que bajan a la tierra a cumplir una misión, pero tenían que regresar. No podían permanecer en la tierra porque estaba bajo dominio del maligno. Así que desde la caída de Adán hasta Pentecostés venían a la tierra solo en misiones especiales y volvían al cielo después de cumplir esa misión. Génesis 28:12 nos habla de esto. Mira, dice que Jacob soñó, y aquí una escalera que estaba apoyada en tierra, y su extremo tocaba en el cielo, y aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella. No permanecían. En el Antiguo Testamento solo venían, de la misma manera que el Espíritu Santo solo venía, cumplía una misión a través de un hombre, pero tenía que regresar. En el Pentecostés, la Biblia dice que se oyó un viento recio mientras estaba reunida toda la iglesia. Y se oyó un viento recio, se oyó un ruido, ¿sí? No fue un ruido normal. Literalmente lo que pasó en ese día fue que el cielo se abrió y entró el Espíritu Santo con todos los ángeles asignados a cada uno de los que habíamos de heredar salvación. Así que todos los ángeles destinados que no están ministrando el trono de Dios, actualmente todos están en la tierra. En el día de Pentecostés, por eso se escuchó ese ruido, ese sonido tan fuerte. Y dice que vinieron olas de fuego. Yo sé que tú has visto imágenes acerca de cómo vino lenguas de fuego sobre cada creyente y se ve como si fueran encendedores de este tamaño, nada más con la llama de este tamañito. No, la Biblia dice que eran olas, lenguas de fuego, pero no se refiere a ese tipo. Se refiere literalmente a olas gigantescas paseándose sobre toda la congregación. Todo el cielo se derramó sobre la tierra en el día de Pentecostés. Así que, para que esto pudiera ser posible, era necesario primero salvar a la humanidad. Así que
parte del gozo de esta primera celebración navideña obedecía a que los ángeles recuperaron la misión terrenal como ministros de Dios a favor de los hombres y las mujeres nacidas de nuevo. Ellos estaban con Dios. El cielo estalló con gozo al saber que el sacrificio que ya había nacido según lo previsto. Ya estaba en el mundo y no había manera de sacarlo de aquí hasta que fuera crucificado. Hasta que hubiera sido crucificado, descendido al infierno, resucitado de los muertos y sentado a la derecha del Padre. Así que ya había sido puesta la semilla en la tierra y por eso había gran gozo. Ya no había manera de que el enemigo lo sacara más que sacrificándolo, matándolo, lo cual el enemigo lo intentó en varias ocasiones. Ahora, estos ángeles comunicaron un mensaje desde el mismo cielo. Eran noticias emocionantes que no podían contenerse. Los ángeles se habían aguantado 4000 años de dominio del engañador en la tierra y estaban hastiados de tal situación. Así que vieron nacer en un pesebre a la salvación de toda la humanidad y se dejaron llevar por la emoción de ver el derramamiento de paz y la buena voluntad sobre la tierra. Mira, ellos estaban siempre cerca de Dios, y una vez que el hombre cayó, y una vez que el hombre solo tuvo maldad en su corazón, algo en el rostro de Dios cambió. Dios jamás volvió a ser el mismo desde esa fecha. Y ahorita te lo voy a demostrar con la Biblia. Una tristeza había entrado en Dios y reflejada en su rostro. Y ellos miran atentamente el rostro de Dios, y a partir de ahí Dios nunca fue el mismo. Y ellos obviamente tampoco fueron los mismos. El cielo jamás fue el mismo después de la caída del hombre. Así que cuando por fin está puesta la semilla de salvación en la tierra, los primeros en ver el rostro de Dios fueron los ángeles, y vieron la sonrisa, y entonces dijeron: algo bueno viene, algo grande va a ocurrir, la salvación del hombre por fin va a ser posible. Antes de que el mundo y el diablo y Adán mismo fueran creados, Dios ya había concebido en el corazón de Dios el plan para redimir al hombre. Aún antes de que el hombre hubiera pecado, ya había sido acepto en el amado. Déjame decírtelo de otra manera. No existen personas destinadas a ir al infierno y personas destinadas a ir al cielo. Toda la gente está destinada a ir al cielo, todos. Ese es lo que Dios pretende. Los que no vayan al cielo no irán porque así lo decidieron, no porque Dios no haya querido. Déjame mostrarte lo que dice Efesios. Mira, capítulo 1, verso 3 al 5. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Verso 4. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Todavía no existía el mundo y Dios ya te había escogido. Ya te había señalado como escogido. Verso 5, por favor. En amor, habiéndonos predestinado. Juan Calvino escuchó esta palabra predestinado y él pensó que habría unos que iban a ser salvos y estaban destinados a ser salvos, y habría otros que irían al infierno. Pero la Biblia no habla de esto. Habla desde que de antes de la fundación del mundo, toda la humanidad había sido predestinada para ser adoptado como hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Así que la voluntad de Dios era que todo aquel que creyera en Él fuera salvo. Mira lo que nos dice Romanos 10:13. Porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. No hay diferencia, no hace distinción el Señor. Así que todo lo que cimbró al cielo aquella noche fueron noticias de un nacimiento que lo cambió todo. Déjame mostrarte algo, para mostrarte acerca del corazón de Dios. Hay un pasaje en Génesis que suele malinterpretarse. Génesis 6, verso 5 en adelante. Mira, vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Verso 6. Y se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre en la tierra, y le dolió en su corazón.
Muchos han dicho que Dios se arrepintió de haberlo creado, que Dios dijo algo así como, yo no sé qué estaba pensando cuando decidí hacerlo. Pero no se refiere a eso. Dios se arrepintió no en ese sentido, sino que Dios había creado al hombre para vivir bajo bendición, para vivir en prosperidad, para vivir en salud. Y verlo ahora bajo maldición le dolió en su corazón. Se arrepintió de haberlo creado y hacerlo pasar por eso que estaba ocurriéndole ahora. La maldición del hombre estaba, la maldición de la humanidad, del mundo, estaba sobre el hombre. Y Dios, eso era lo que le dolía. Él no había creado al hombre para eso. Ese pasaje, hermano, revela lo que había en el corazón de Dios y le dolió en su corazón. Le dolió en su corazón. Él no lo creó para eso. Había un dolor dentro de él. El Salmo 145:8 dice que clemente y misericordioso es Jehová, lento para la ira, grande en misericordia. Hace el domingo y creo que el miércoles estuve hablando de compasión. Te hablé acerca de qué es la esencia de Dios. Fue por compasión, por su amor que tenía hacia el hombre, que Dios sintió dolor. Lo que Dios lamentó fue que el mayor objeto de su compasión estuviera en el mundo bajo maldición. Eso es lo que la Biblia quiere decir con le dolió en su corazón. Eso era lo que le dolía a él. Dios planeó la creación de los ángeles. Mira esto, Dios planeó la creación de los ángeles, la creación del mundo, todo con el propósito de estar cerca del hombre. Aún los ángeles fueron creados por ti. Sí, ellos fueron creados primero, pero el objeto de todo eras tú, para que estuvieran a servicio tuyo también, no solo a servicio de Dios. Creó el mundo primero, y una vez que estuvo todo el mundo listo, entonces creó al hombre, para que disfrutara de todo lo que Dios había creado. Así que, una vez que lo creó, y verlo bajo maldición le dolió en su corazón, y se arrepintió de haber permitido, de haber sabido por lo que pasaría, y ahora verlo, y le dolió en su corazón. Ningún pecado del hombre, hermano, cambió lo que había en el corazón de Dios hacia su creación. Un dolor profundo invadió el corazón de Dios cuando Adán pecó. El pecado de Adán separó a Dios de su propia familia, el hombre. De la misma manera que tú amas a tu familia, Dios ama al hombre. Y cuando fue separado de él, le dolió en su corazón. Todo el cielo fue afectado. Por eso mira, cuando Isaías 53, 4 y 5 dice esto, fíjate lo que dice, tú te lo sabes de memoria. Ciertamente, de verdad, casi si Jesús pudiera decirlo, lo diría así: te lo juro que llevé tus enfermedades, sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Verso 5. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. En sentido literal, hermano, cuando la palabra dice que Jesús llevó tus enfermedades y que sufrió tus dolores, significa que él derrotó por ti al espíritu de enfermedad, al espíritu de pérdida y al espíritu de dolor. Pero no fue solo el sufrimiento y el dolor humano lo que Jesús remedió. Cuando Jesús murió en la cruz, hermano, también remedió el dolor y el sufrimiento del corazón de Dios. Usted y yo nunca fuimos creados para estar bajo maldición. Dios, que es compasión, nos creó a su propia imagen. Ninguna parte de nosotros fue creada para tratar con la muerte, con el pecado, con la enfermedad, con el dolor y con los pensamientos sin Dios. Nuestro cuerpo no fue creado para enfermarse, sino para dar vida, gloria y salud. Fuimos creados para estar en completa comunión con Dios. Y cuando Adán y Eva pecaron, la comunión se rompió. El corazón de Dios se afectó.
algo se rompió también en el corazón de Dios. Estuvo separado de lo que más amaba en toda la creación. Dios no ama más el cielo que a ti. Dios te ama a ti de la misma manera que ama a Jesús. Y cuando Jesús nació la esperanza en Dios mismo de que por fin estaría reunido contigo. La Navidad es eso. Jesús sana el dolor de la humanidad, la tristeza de la humanidad, la maldición de la humanidad, pero también sana la tristeza y el dolor del corazón de Dios. Cuando Jesús llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, también llevó el sufrimiento de Dios mismo. Y todo quedó sanado en ese día. El hombre había sido creado, hermano, con la capacidad de perpetuar el dominio del amor de Dios y de extender ese hermoso huerto por todo el planeta. Pero a causa del pecado fue reducido a cultivar una tierra tan dura como el concreto, una tierra bajo maldición. Separado de Dios, todo esfuerzo del hombre es completamente inútil. El hombre era la muerte magnificada. El hombre se empezó a matar a sí mismo. Así que Dios hizo un pacto con Abraham. Preparó el escenario para que su sacrificio perfecto naciera en el mundo. A través de Abraham, tú recuerdas muy bien cuando Dios le dijo, dame a tu hijo Isaac, no me lo niegues. Y entonces él fue, lo puso sobre el altar de sacrificio, levantó su mano con un puñal, y entonces Dios le dijo, no dañes al muchacho, ahora sé que no me has negado a tu hijo. Era un pacto. En un pacto, dos personas quedan de acuerdo en hacer algo cada una. En un contrato, un comprador se ofrece a dar una cantidad de dinero y el vendedor se ofrece a entregar un producto a cambio de ese dinero. El pacto entre Dios y Abraham fue que Abraham no le negó su hijo a Dios. Ahora Dios tampoco podría negar su hijo al mundo. Por eso era tan importante el sacrificio de Isaac. Si Abraham no hubiera permitido o no hubiera entregado a su hijo para ser sacrificado, entonces Dios no hubiera estado obligado a dar a su hijo tampoco. Así de importante es Abraham. Por eso es que, hermano, a la puerta de la gloria, cuando un día tú y yo entremos a su presencia, no nos encontraremos a Pedro, nos encontraremos a Abraham. A través de haber amado a Dios por encima de su único hijo, Dios se ve obligado a hacer lo mismo por la humanidad, dar a su único hijo por amor al ser humano. Dios no podía ofrecer otra cosa porque Dios no tenía sangre, tú y yo lo sabemos. Así que por eso proveyó un cordero, el cual fue sacrificado en sustitución de Isaac. Ese cordero murió en lugar de Isaac. Pero entonces Abraham entendió el pacto. Un día Dios enviaría a su propio hijo, el cordero de Dios que quita el pecado del mundo, y lo sacrificaría en favor del mundo. Por eso es que cuando Jesús hablaba con los fariseos le dijo, Abraham me vio y se gozó. Y ellos dijeron, no tienes ni 50 años y dices que has visto a Abraham. Pero se refería a ese momento. Gálatas 3:13 y 14 nos dice esto. Gálatas 3:13. Por favor, estamos en... Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. Verso 14. Para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Ahora sabemos, hermano, por qué Juan 3:14 al 16 dice lo siguiente. Por favor, si lo ponemos en la pantalla. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Permíteme, déjame ahí explicarte algo. Si tú ves este pasaje en el Antiguo Testamento, las serpientes comenzaron a morder y a matar a todos los hijos de Israel. Entonces se arrepintieron de haber blasfemado contra Dios, se arrepintieron de sus pecados. Moisés le dijo a Dios, ¿qué hacemos? Dios le dijo, levanta una serpiente de bronce.
todo el que voltee a ver la serpiente sanará. Todo el que sea mordido por la serpiente solo tendrá que ver la serpiente de bronce, que representa juicio, y sanará. De tal manera que una persona era mordida por la serpiente y solo volteaba hacia donde estaba la serpiente de bronce levantada, y automáticamente sanaba. Jesús fue hecho maldición, se convirtió en ese momento en esa serpiente sin poder, maldición completa, y fue levantada. Todo aquel que pone su fe en Él, sanamos de todo lo que la serpiente antigua, el dragón que hoy conocemos como Satanás, nos haya hecho. Y tú y yo quedamos libres solo con voltear a ver a Dios, a Jesús en la cruz. El propósito, perdóname, todavía hay verso 15, por favor. Para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Verso 16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, para que todo aquel que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. El propósito de Moisés al levantar la serpiente en el desierto fue que el pueblo pudiera ser sanado de la enfermedad. Jesús sería levantado en la cruz para que todo aquel que creyera en Él pudiera gozar de bienestar, fortaleza en cada aspecto de su vida. Jesús restauraría el hombre al corazón del Padre para que nosotros pudiéramos dar fruto, multiplicarnos, crecer. Así que la emoción y la alabanza de los ángeles en la noche del nacimiento de Jesús reflejaba lo que estaba sucediendo en el cielo en ese momento. El cielo esperaba grandes cosas. Por fin, la tristeza que había estado en el corazón de Dios saldría de ahí. El cielo volvería a ser gozoso nuevamente. El cielo volvería a ser el mismo que había sido antes de la caída del hombre. Los ángeles volverían a su función. Ellos sabían para qué habían sido creados. Los que habían sido creados para ministrar a Dios en el trono cumplían su función, pero los demás solo estaban pasivos en el cielo, adorando al Rey, eso es verdad, pero sin cumplir su misión. Cuando el Hijo de Dios es puesto en la tierra y es nacido, entonces hay gozo de todos ellos. Por eso es que los primeros que llegan son las huestes angelicales, listos para pelear por la salvación de la humanidad. Después Jesús fue muerto en la cruz, llevó cautiva la cautividad, dice la palabra, y con su resurrección derrotó al infierno de una vez y para siempre. Le quitó todo poder al diablo. A partir de ahí el diablo no tiene ni medio gramo de poder. Te hace pensar que tiene poder, pero no es verdad. Lo único que tiene es una boca bien grande, y él hace que tú utilices el poder de fructificar y multiplicarte, pero que lo uses contra ti mismo. Te hace que tengas miedo, te hace que creas que las cosas malas te van a ocurrir, y como todo lo que hay en tu interior fructifica y se multiplica, entonces provoca que lo que temes te suceda. No es porque él tenga poder, es porque él utiliza el poder que puso Dios en ti, que deberías de vivir por fe en lo que dice Dios, y empiezas a vivir por fe en lo que dice el diablo. Él dice que te va a ir mal el año que entra, que habrá una crisis económica, que lo más seguro es que será el año más difícil para ti. Y te dice esas cosas y tú lo empiezas a creer, y empiezas a hablar de eso con la gente, y empieza a sucederte. Satanás no tiene poder. Utiliza el poder que Dios te dejó a ti, y lo utiliza contra ti mismo. Pero cuando tú dejas de lado esas cosas y dices, no, Satanás fue derrotado, no tiene ningún poder, donde yo pongo mis manos seré prosperado, no me preocuparé por lo que he de comer ni lo que he de vestir, buscaré primero el reino de Dios y su justicia, y lo demás vendrá por añadidura. Entonces eso es lo que empezará a ocurrir en tu vida. Debes de aprender que el día de la Navidad dio inicio la libertad del hombre. Celebramos que Jesús nació en esta tierra, quitó el dolor del hombre, quitó el dolor de Dios, y tú y yo empezamos una nueva vida el día que le aceptamos. El día que Él nació, no solo en esta tierra, el mundo, sino en esta tierra, nuestro corazón. Pronto empezó la iglesia a manifestar el poder de Dios. En el día de Pentecostés el cielo se derramó sobre la tierra, cumpliendo lo que Jesús vino a recuperar para el hombre.
la declaración implícita que era la siguiente, que está en Lucas 2:14. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz. Buena voluntad de Dios para con los hombres. ¿Cuál es la buena voluntad? Fructificad, multiplicaos, señorear, dominar. Tú determinas lo que te va a suceder en este mundo antes de llegar a la presencia de Dios. No te tienes que morir para disfrutar de las bendiciones que hay en el cielo. Aún ahora que aceptaste a Cristo, todas las bendiciones ya son tuyas. Esta es la vida eterna, dijo Jesús, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo al que tú enviaste. Esa es la vida eterna, hermano, y ya está disponible para ti. Celebramos de la misma manera que el pueblo de Israel celebra la Pascua al salir de Egipto. Tú y yo celebramos que dio inicio la libertad del hombre, la cual se culminó el día que Jesús resucitó de los muertos y se sentó a la derecha del Padre. El hombre que ha nacido de nuevo lleva en sí el mensaje, el dominio del amor por todo el mundo, y lleva toda bendición del huerto de Dios a los más oscuros rincones de este planeta. No importa tu pasado, hermano, puedes tener la paz y la buena voluntad que los ángeles anunciaron esa noche. Gracias a lo que hizo Jesús, Dios tiene buena voluntad para contigo. Las buenas nuevas de gran gozo son para ti, y son para ti hoy, sin importar lo que el diablo o lo que en tu maldad hayas hecho. No importa lo malo que hiciste, lo que importa es lo que Jesús hizo. Eso es lo que celebramos en esta noche. Toda maldad se rompió ese día. El enemigo quedó vencido y tú y yo fuimos libres, sanos, prósperos, listos para toda buena obra, dice la palabra. Amén. No celebramos a Santa Claus, independientemente que el origen de este personaje sea el de una muy buena persona. Por muy buena persona que haya sido, no puede brindarnos lo que Jesús pudo darnos. Aún Jesús pudo liberar a este personaje y pudo darle un corazón tan sensible, un corazón tan generoso. Tú y yo celebramos hoy que Dios no está enojado con nosotros, que Dios dice, si crees en mí, 2012 será tu mejor año. Hoy empezamos a celebrar 2012, un año de libertad, de prosperidad, de salud, no por lo que va a pasar en el mundo, sino por lo que ya sucedió en la cruz. ¿Cuántos dicen amén? Así que ahí donde estás, hermano, ¿por qué no inclinas tu cabeza y le dices, Señor, gracias? Gracias porque, Señor, 2012 será un gran año, pero será un gran año gracias a lo que tú hiciste hace 2000, Señor. Gracias por haber roto con todo poder del enemigo. Señor Dios, gracias por haber enviado a tu Hijo. Gracias, Señor, por darnos libertad hoy. Gracias, Señor, porque podemos vivir en completa paz. Dios no está enojado. Cada vez que celebramos Navidad estamos diciéndole a la gente eso. Dios no está enojado contigo, pero cometí graves pecados este año. No importa, Dios no está enojado contigo. Pero es que este año me alejé de Dios. No importa. Navidad quiere decir, Dios aún así, con todas tus faltas, que a pesar de conocerle te alejaste, Dios no está enojado contigo. Dios quiere paz y tiene una muy buena voluntad para ti en 2012. ¿Qué le vas a decir hoy? Señor, acepto la buena voluntad que tienes para mí. Padre, gracias por la paz que me das. Cuando la Biblia se refiere a la palabra paz, en hebreo es shalom. En hebreo quiere decir nada roto, nada limitado, nada falta, todo completo. Dios dice para el siguiente año, hijo, paz. No te faltará nada. Todo estará completo y todavía nada se romperá en tu vida y en tu familia el próximo año. En el nombre de Jesús.